Una vez más estamos comunicándonos, ustedes viéndome, yo enseñando, compartiendo en una semana anterior a la semana de Thanksgiving, del Día de Acción de Gracias. Y queremos compartir lo que la Biblia dice en cuanto a acción de gracias. Mucha gente se reúne para comer, comen el pavo u otras comidas, recordando cómo llegaron los primeros peregrinos de Inglaterra a Estados Unidos y establecieron este día para dar gracias. Y se da gracias de muchas maneras y se da gracias a distintas personas, situaciones, pero pregunto, ¿cuánta gente realmente se da cuenta o toma conciencia de que esta fecha, esta fiesta, aunque no esté establecida en la Biblia, es una fecha ideal para darle gracias a Dios, para darle gracias a Adonai, para vivir como la Biblia, tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah, el Antiguo o el Nuevo Testamento, enseña, viviendo en acciones de gracias. Y de eso se trata el programa de hoy y el programa de la semana próxima también. Y vamos a comenzar mirando Levítico capítulo 22, versículo 29. Levítico 22, 29, si usted quiere seguirme con su Biblia, bienvenido. Dice, cuando ofreciereis sacrificios de acción de gracias a Adonai, los sacrificaréis de manera que sea aceptable. En aquel tiempo estaban en función los sacrificios de animales porque la Torá enseña que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y entre los sacrificios que había, los distintos sacrificios que se celebraban en el templo en Jerusalén, había un sacrificio que era justamente de acción de gracias, representando ante Dios la gratitud del pueblo, la gratitud de cada persona, de cada familia, a el eterno Adonai por sus bendiciones, por su provisión, por su ministración, por sus enseñanzas en la Torá. Por cada motivo se daba sacrificio de acción de gracias. Esto está mejor explicado en los Salmos, y vamos a ver en el Salmo 26, versículos 6 y 7, nos dice lo siguiente: lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Adonai, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas, para exclamar con voz de acción de gracias. O sea, en este caso, expresando la gratitud en voz alta, en oración, dándole gracias al Eterno. Aquí el salmista David está diciendo primero que lavaría sus manos en señal de pureza, de inocencia, y él había derramado mucha sangre. Entonces, aquí que encontramos, en primer lugar, que él había encontrado, como lo dicen muchos de sus salmos, la redención, la salvación, por la fe que él puso en el Mesías que para él vendría 1000 años después, en Yeshua, en Jesús. Y por eso pude decir, lavaré en inocencia mis manos, para exclamar con voz de acción de gracias, para dar gracias
en voz alta para dar gracias, expresando esa gratitud al Señor. El Salmo 75, perdón, el Salmo 26 antes. El Salmo 26 lo vimos ahora, perdón. El Salmo 75, versículo 1. Salmo 75, versículo 1 nos dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Empieza diciendo este capítulo de este Salmo: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Y la palabra hebrea para gracias es todá, T-O-D-A, como está en la pantalla, todá. Y la palabra hebrea para acción de gracias es hodayá, todá, hodayá. Y todá y jodá son sinónimos, están en la misma raíz de la palabra hebrea. Y cuando termina una palabra en hebreo con la sílaba ya, es el diminutivo del nombre eterno, del eterno Adonai. Entonces, cuando acción de gracias se traduce hodayá, está diciendo gracias al Eterno, gracias a Adonai. Con esta sílaba, ya, aplica de la misma manera en la palabra aleluya, porque es halel ya, halel, alabanzas, ha, Adonai, alabanzas a Adonai, halel al eterno Adonai. Y es tremendo cuando podemos vivir expresando y demostrando nuestra gratitud. La gratitud de la acción de gracias va unido, va de la mano con la adoración, con la alabanza. Y seguimos viendo ahora el Salmo 100. Pero antes, en este Salmo 75, hay una frase que me interesa aclarar, donde dice: pues cercano está tu nombre. Y habíamos visto en programas anteriores que la palabra hebrea para nombre es Shem, y que Shem no es solamente el nombre como identidad, sino que es el nombre como todo lo que quien lleva ese nombre es. En el caso del Eterno, de Adonai, Shem, tu nombre, implica que está cercana toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Adonai está cercana a nosotros, viviendo en esa acción de gracias. Ahora sí, el Salmo 100, versículos 1 al 5, donde nos dice, bueno, es completo, es un salmo de 5 versículos: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Adonai con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Adonai es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y aquí viene lo más importante en el versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Se está refiriendo a las puertas del templo que en aquel tiempo estaba en pie. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, en este caso, bendecid toda su plenitud, su Shem. Porque Adonai es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad
por todas las generaciones. Vengamos a su presencia con acción de gracias. Hoy el templo de Jerusalén no está en pie y creo que hay señales proféticas que muestran que pronto se va a estar reconstruyendo, pero entremos a su presencia con acción de gracias, con Odaya, acción de gracias. Ahora, en la práctica, ¿qué implica acción de gracias? ¿Qué implica acción de gracias? Implica nada más ni nada menos que vivir un estilo de vida de gratitud al Eterno, de vivir dándole gracias con nuestra boca, con nuestras palabras, con nuestro pensamiento, con nuestro corazón, con nuestras actitudes, con lo que hacemos cada día, viviendo una actitud de gratitud y dándole gracias por todo, porque en definitiva todo en nuestra vida, aun las cosas que parecen más trágicas o más terribles, el Eterno las permite para nuestra bendición y entonces debemos vivir dándole gracias en todo momento, en toda situación, y Él se agrada y nos bendice cuando vivimos ese estilo de vida. Vamos al profeta Daniel, al libro de Daniel capítulo 2, verso 23. El profeta estaba orando porque el rey Nabucodonosor había tenido unos sueños que nadie podía descifrar, que nadie podía interpretar. Y Dios le da a Daniel la interpretación para que se la dé al rey Nabucodonosor. Y esto antes de ir a hablar con Nabucodonosor, es lo que expresa Daniel en su libro capítulo 2, verso 23. A ti, oh Dios de mis padres, vale decir que los padres del profeta Daniel creían en Dios y le servían y le alababan, y así habían formado a su hijo, a Daniel. Oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Dar gracias por todo implica dar gracias por lo que Dios nos revela. ¿Y dónde y en qué Dios nos revela? En su palabra. Él nos revela su voluntad, Él nos enseña, Él nos dice qué es lo que Él quiere para nuestra vida. No solamente nos da salvación a través de Yeshua, sino que nos enseña cómo vivir, nos enseña cómo comportarnos, nos da seguridad de una vida eterna con Él y nos da esa maravillosa enseñanza del estilo de vida que Él quiere que vivamos según los mandamientos en la Torá. Por eso es tan importante darle gracias por todo, pero especialmente por su palabra, por lo que Él a través de su palabra nos revela. Y darle gracias porque la podemos leer y la podemos estudiar y la podemos practicar. Y el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, está en nosotros para ayudarnos en vivir ese estilo de vida de gratitud al Eterno. Esto es lo que compartimos por hoy. En el próximo programa, la semana próxima, sobre la fecha de Acción de Gracias, vamos a ampliar este tema. Pero mientras tanto, le doy gracias a usted, le doy gracias a Dios, pero le doy gracias a usted por ser un fiel seguidor de nuestro canal, por recibir nuestras enseñanzas y por ponerlas en práctica. Y si usted quiere estudiar en nuestra universidad, en la pantalla está la información para que nos llame, para que se comunique con nosotros, para que le podamos mandar la información necesaria para que usted
profundice sus conocimientos, ya sea a nivel de instituto bíblico, ya sea a nivel de universitario, aprobado los cursos por el Departamento de Educación de la Florida y también los títulos que damos, que puede llegar hasta el doctorado en teología. Shalom, y que todas las bendiciones del eterno Adonai sean para usted, su familia y su ministerio. Amén.